Colombia, gente de Latinoamérica. Estoy aquí disfrutando de un día, bueno, una mañana soleada, pero no caliente, que es lo bueno. Esto ya es como otoño, y pues ya vamos como para invierno. Ya está empezando a hacer un poquito de frío, pero pues para mí mejor, entre más frío mejor. Si algo detesto de acá de Australia es este calor en verano, pues precisamente por venir de una ciudad como Bogotá, que pues es una ciudad relativamente fría, ¿no? Entonces, pues es muy complicado adaptarse al calor, ¿no? Y pues los meses que más disfruta uno acá, pues en mi caso, son los meses donde haga pues frío, ¿no? Otoño, invierno. Y bueno, aún así, pues hace pues un buen sol y pues no está mal, ¿no? Nada, pues he estado pendiente de todas las cosas que pasan en Colombia, pues yo no me olvido de todas maneras, uno sigue escuchando todas las cosas que pasan allá. Aquí no pasa nada, aquí, aquí todo es muy constante, no pasa nada que uno diga, pues fue súper relevante o no. Eh, Pasan cosas mínimas, pero cosas mínimas que para los estándares de acá son pueden a veces ser muy controversiales, pero pues que para mí no, pues no lo son, ¿no? Acá muy rara vez matan a alguien o aparece el cadáver de alguien por ahí en una bolsa o ponen una bomba o bueno, cosas así que pasan normalmente en otros países como en América. Pero sí he estado pendiente de las cosas que pasan en Colombia, obviamente por medios alternativos. No me informo por medios tradicionales como Caracol o RCN o toda esa basura que desinforma a la gente. Sí que escucho de vez en cuando la W, ya que a veces en las horas de la tarde pues a veces salgo por ahí a manejar o algo y pues en el carro pues aprovecho, pongo un rato, sabiendo a qué atenerme, sabiendo cómo informan, cómo comunican las noticias, ¿no? Obviamente que uno ya sabe a qué atenerse. A veces escucho los podcasts de María Jimena Duzán, que son otros que toca coger con pinzas, que ella supuestamente es como muy imparcial y como que trata de vender una imagen como afín al gobierno, pero no lo es tanto. Yo veo que invita gente como Alejandro Gaviria, que eso sí, cada rato lo invita a sus podcasts y critican y critican y critican y critican al gobierno. Invitan mucho a Ocampo, que fue el primer ministro de, de Economía, de las Finanzas de Colombia. Invitan mucho hasta Cecilia, a la exministra Cecilia Arango, creo que es el apellido. La primera ministra de Agricultura que puso Petro en el gobierno, que ya no está. Obviamente todos ya no están. Y pues obviamente, ¿qué más puede esperar uno? Pues que critique la gente. Es como cualquier persona que sacan de alguna empresa por algún tema, ¿no? Pues siempre va a salir a criticar la empresa o siempre va a hablar lo malo. Es así. Entonces, no, pues para ellos ahora todas las decisiones que toma el gobierno son malas y son preocupantes y son alarmantes y bueno. Entonces, esa partecita no me gusta de los podcasts de María Jimena Duzán. De la W Radio, pues peor todavía. Eso ahí tienen unos tipos como Calvás y como Lucas y bueno. Y todas esas viejas que son tan huequitas y no dicen nada y se la pasan hablando de reggaetón y de fútbol. Ah, que uno dice, no, esto es lo que escucha la gente en Colombia, así estamos como jodidos allá. Pero eso es lo que hay. Igual los escucho como para saber a qué atenerme. Me parece que uno
lo que dice Petro es importante. Si uno quiere crearse una idea acertada de algo, tiene que escuchar todas las partes, no simplemente dejarse guiar o dejarse llevar por las preferencias que uno tenga. Me parece que por eso por eso hay jueces, ¿no? En los deportes por eso hay referees, donde haya alguien supuestamente imparcial que mire ambas partes, analice y saque conclusiones. Igual es lo que debería hacer uno con las noticias que pasan. No simplemente escuchar lo que diga RCN o Caracol y ya quedarse con esas versiones porque son muy tergiversadas a veces o casi siempre. Y eso es lo que yo he notado. Me parece muy triste porque son los medios masivos de Colombia y con base en eso es que mucha gente toma decisiones. Y bueno, no es ningún secreto que los medios tradicionales pues pertenecen a las grandes familias ricas tradicionales de Colombia que tienen sus intereses económicos y políticos. Entonces, si yo soy Luis Carlos Sarmiento Angulo y soy dueño de un medio de comunicación, pues yo voy a tratar que ese medio de comunicación, por lo menos, no hable mal de mí, sea lo que sea que yo esté haciendo. En segunda instancia, pues trataría que le haga algo de oposición a los que van en contra de mis intereses. Y eso es lo que ha venido pasando desde mucho antes de Petro ser elegido como presidente. Todos recordarán las campañas de desprestigio, los supuestos petrovideos de Vicky Ávila que finalmente no dijeron nada. Pues legalmente ahí no hubo ningún delito, pero todavía hablan de eso, que los petrovideos no son nada, simplemente son la prueba de un delito que se cometió ahí, de unas grabaciones ilegales, que nunca debieron haber pasado. Que lo de Laura Sarabia, ahí tampoco pasó nada. Hubo un robo y se mandó a hacerle un polígrafo a la principal sospechosa. Es que eso que tiene de extraño. Y así con todo. Todas las barbaridades que dijo Benedetti borracho, pues también uno puede ponerse a escuchar a cualquier borracho y siempre va a decir estupideces. Más un costeño. Ahí tampoco, de eso tampoco salió nada. Si no, no sería ahorita, creo que es embajador o cónsul, o yo no sé qué es el tipo por allá en otro país. Pero finalmente, esa ha sido la vida del presidente, desde que, desde que salió del colegio prácticamente. Desde que se metió a la política siempre lo han investigado, siempre le han tratado de sacar algo. Y han pasado décadas y nunca le han sacado nada. Nada malo, nada turbio, nada ilegal. El tipo apenas si acaso tiene una casa que la está pagando todavía. Entonces yo creo que eso es lo que no le gusta a las élites, porque las élites finalmente lo que les gusta es comprar conciencias y comprar políticos para que les sigan pues todos sus proyectos. Y cuando llega alguien que es incorruptible, que no se deja comprar y por lo contrario los deja en evidencia en todas esas cosas turbias que hacen, pues obviamente que van a tratar de sabotearlo. Y eso es lo que uno escucha de Colombia, ¿no? Todo está mal, todo está mal, todo es un caos. Antes de Petro, Colombia era Suiza y la economía era bollante y todo el mundo vivía en ríos de leche y miel. No mataban a nadie y no secuestraban y no robaban y la movilidad era perfecta. Y ahorita, después de 2 años de Petro, pues no, eso Colombia, mejor dicho, se volvió Haití o por allá algún país de África. No, pues se volvió Gaza, mejor dicho, o peor. Pero las cosas no son así. Yo veo que hay muchas cosas que han mejorado. Por ejemplo, yo que estoy aquí en Australia, en el gobierno de Duque yo mandaba a veces mis divisas a Colombia y un dólar en ese entonces era 3.200 pesos. Era harta plata, un solo dólar. Hoy en día son 2.500.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora me toca mandar más dólares para, pues, para cubrir el equivalente de lo que mandaba antes, ¿no? Y eso no es porque el dólar australiano se haya depreciado, sino porque el peso colombiano se ha revaluado. Y eso no pasó con Duque, todo lo contrario. El peso colombiano estaba súper devaluado y el dólar por lo tanto estaba muy fuerte respecto al peso. Todo eso yo lo viví porque pues yo estuve en la pandemia allá, yo viví más o menos 2 años en Colombia, fui de paseo al exterior estando en Colombia, me tocó cambiar dólares, me tocó comprar dólares y le perdía mucho, precisamente porque el peso estaba por el suelo. Me tocaba perder mucho en cuanto a la tasa de cambio. Viceversa, ¿no? Porque yo ya estaba en Colombia, entonces si yo quería comprar dólares, me tocaba mucho más alto. Y ahorita que estoy acá, que quiero mandar plata para Colombia, pues ahora me toca mandar más dólares. Si quiero eh, tener un equivalente a lo que mandaba antes cuando el peso estaba devaluado, ¿no? Entonces, ¿eso por qué no lo mencionan, por ejemplo? Dicen que la economía está mal, pero un peso fuerte no es sinónimo de una economía mal, de una economía mala. Recuerdo que había mucho debate con el tema de los agroinsumos, que los campesinos no podían cultivar porque pues, cultivaban y las cosechas las tenían que vender a pérdidas porque los insumos químicos estaban muy costosos. Me parece que esa es una de las cosas que se han abaratado mucho en Colombia y el campesino, por ejemplo, el abono y todo ese tipo de cosas, ya le sale por lo menos a mitad del precio de lo que pagaban antes. La educación igual, se han dado muchas ayudas por medio del ICETEX a los estudiantes, los que tenían su deuda, se les ha condonado la deuda, se ha invertido mucho en lo social. Entonces es súper injusto que salgan todos los días a criticar algo. O los zapatos del presidente, o la gorra del presidente, porque ahora ese es uno de los temas. Perfectamente puede tener algún problema capilar, o que no le pueda dar mucho el sol en la cabeza, y pues ahora está usando gorra. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Eso no le compete a la gente. O sea, ¿en qué afecta eso al país? A nada. Si no, miren por ejemplo, a Alex Char en Barranquilla. El tipo no se quita esa gorra vieja que siempre usa. ¿Y cuando le han dicho algo? Él sí se ve play, pero entonces Gustavo Petro se ve mal. Cosas por el estilo. Entonces yo lo que veo con la oposición es que prácticamente lo que han hecho desde el día cero es llevarle la contraria al gobierno y decir que todo está mal. Ese ha sido el plan de ellos. Así Petro diga cosas muy coherentes, la oposición siempre le va a llevar la contraria. Y lo que están haciendo es quedar en ridículo. Algo de lo que debe la gente estar orgullosa es que Petro fue el primer presidente en pararse en Naciones Unidas y proponer una salida al diálogo en respecto a la guerra de Ucrania y Rusia y el tema de Palestina. Y eso lo hizo mucho antes de los bombardeos de Hamas. Eso es algo de admirar. Es prácticamente que en su momento hubiera sido el primer presidente en parársele a los nazis. Ese es el equivalente, porque es que lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Están acabando con todo un pueblo inocente al cual le han venido quitando territorio y los han venido sitiando desde mediados del siglo pasado.
Entonces jamás simplemente es una consecuencia de todas esas injusticias. Cuando a la gente la arrinconan y le van quitando territorio, y eso es prácticamente una guerrilla que surgió pues para defenderse ellos mismos de los ataques israelitas. Y no es que los justifique, porque pues obviamente la muerte es mala de donde venga y los asesinatos son malos de donde vengan, pero eso simplemente es una consecuencia, jamás es una consecuencia. Y estar en contra de todos esos bombardeos que está haciendo Israel ahorita contra el pueblo palestino no quiere decir que la gente está a favor de Hamas. Es como si acá por estar en contra del gobierno se estuviera a favor de las FARC o que hubieran conflictos ahí. O sea, no se pueden sacar esas aseveraciones así como tan olímpicamente, ¿no? Y ciertamente pues todo el genocidio que está pasando ahorita en Palestina es con el patrocinio de Estados Unidos, como siempre, de la Unión Europea, con países como España que les venden armas y patrocinan todo este tipo de cosas. Y uno de los poquitos presidentes que ha salido a revirar ha sido Petro. Y ya obviamente que mucha gente se ha unido y estudiantes de muchas universidades en todo el mundo y prácticamente todo el mundo está en contra de lo que está pasando, excepto el centro democrático aparentemente. ¿Por qué? Porque la idea siempre ha sido llevarle la contraria a Petro. Si Petro tuviera un concepto diferente y estuviera apoyando a Israel como lo hacía Duque, seguramente el centro democrático estaría a favor de Palestina. Porque eso es lo que esa es la estrategia política que decidieron usar desde un comienzo, una estrategia estúpida que no analiza ni siquiera temas de sentido común. Entonces, ¿cómo se les ocurre a la extrema derecha y al uribismo salir a hacer una marcha con banderas de Israel? ¿Eso qué presentación tiene? O sea, ellos están a favor que los israelitas exterminen a los palestinos y finalmente se queden con todo ese territorio que no les corresponde. Y hay muchos fanáticos religiosos inclusive que creen que eso es un tema bíblico y que es un tema de Dios. Que obviamente en la Biblia se menciona el pueblo de Israel, el pueblo de Moisés, pero eso no tiene nada que ver con el Estado de Israel. El Estado de Israel se creó después de la Segunda Guerra Mundial para que los judíos tuvieran donde vivir. Y eso era un Estado pequeño. Y obviamente con el respaldo de la OTAN y de todas las superpotencias fueron creciendo y le fueron quitando territorio a Palestina. Entonces, ¿por qué al final de la Segunda Guerra Mundial no dijo Inglaterra, venga, le vamos a dar un pedazo aquí de Inglaterra o le vamos a dar Gales o le vamos a dar un pedazo de Irlanda del Norte o un pedazo aquí de la misma isla o por qué no dijo Estados Unidos, bueno, para resarcir a los judíos vamos a darles un estado, vamos a darles el estado de California o el estado de Texas o el estado de, no sé, de Idaho a los judíos para que se establezcan ahí. O sea, lo más sensato era, o sea, los que obtuvieron las ganancias, los que capitalizaron con la guerra fue la Unión Soviética en su momento, Inglaterra, el Reino Unido y Estados Unidos. Pero lo que hicieron fue mandar a todos los judíos a territorio palestino y bueno, ya van ahí más de 80 años de guerra aproximadamente por ese conflicto. Es que a quien le gusta que le invadan el territorio y fuera de eso lo quieran sacar. Eso no tiene lógica. Es como si a Colombia ahorita dijeran no, vamos a quitarle Boyacá y ahora Boyacá pertenece a los palestinos, porque pobrecitos, pues sí, pobrecitos, pero esa no es la forma. Y eso fue lo que pasó en su momento en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente detrás de eso siempre han habido poderes económicos y el sionismo que es como el ala de extrema derecha de Israel,
Y ellos sí tienen esas teorías bíblicas absurdas que dicen que esa zona de Jerusalén y eso tiene que pertenecer a ellos y que los que estén en contra pues que tienen que ser exterminados por Dios supuestamente. Entonces, basados en malinterpretaciones de la Biblia, es que están pasando estas cosas que pasan hoy en día, estos exterminios patrocinados por la extrema derecha del mundo prácticamente. El Centro Democrático y los partidos de derecha o los partidos tibios de Colombia como el Partido Verde están a favor de eso, de que a los palestinos se los maten y que Israel termine quedándose con todo, cuando no debería ser así. O sea, lo mínimo que debería pasar ahí es que se divida el territorio y pues a Palestina pues ya le han quitado territorio por décadas, pues bueno, por lo menos asegurarles un territorio y un estado y que digan, bueno, aquí no los pueden invadir y esto es de ustedes y ya. Israel pues también ya se asentó aquí, pues ni modos, pues dividamos esto por las buenas y que no haya más guerras, pero no. Los israelitas se han, bueno, el ala sionista se ha empecinado en acabar con Palestina y eso es lo que está pasando en este momento. El mundo entero está presenciando un genocidio patrocinado por la extrema derecha y entre esa extrema derecha se encuentra el Centro Democrático en Colombia, todo el uribismo. Todos los que salen a decir que es que eso son cosas de Dios y que los palestinos son malos y que toca acabarlos y que jamás no es Palestina, jamás simplemente es un grupo guerrillero de allá que está tratando de defenderse, de defender su territorio, como pasó en su momento en Afganistán. También habían guerrillas como Al Qaeda, patrocinadas por el FBI y la CIA y bueno, en todas las agencias del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, eso es lo que yo he visto con preocupación, que gente que no tiene ni idea de historia, gente que no conoce cómo es la situación del mundo, salga en Colombia a marchar con banderas de Israel, a defender el genocidio. Hoy casi que todo el mundo está en contra de eso. Entonces, y los medios de comunicación se hacen los bobos, porque finalmente los dueños de esos medios de comunicación también son sionistas. Hay mucho judío ahí metido, mucho judío sionista de extrema derecha. Entonces, eso no tiene presentación. Esta semana el presidente fue a hablar con los estudiantes y lo mismo. Por ahí se infiltró o, bueno, pues había, digamos, un estudiante de extrema derecha o de derecha que está en su derecho de tener su posición política. Y por ahí habló que del populismo y que no sé qué, y bueno, lo mismo. Salieron todos los medios de comunicación a decir que no, que Petro estaba perdiendo el apoyo de los estudiantes, que ya no lo querían los estudiantes, que no sé qué. Cuando se quedó más de una hora escuchándolos y proponiendo soluciones, inclusive al día siguiente ya estaban haciendo cosas para, pues, para ayudar a los estudiantes y apoyarlos en todo lo que, bueno, en algunas de las cosas que ellos proponían. Pero no, los medios de comunicación se enfocaron fue en eso, en una frase que dijo un tonto ahí de derecha que después se supo que estaba es con el Partido Verde y con todos esos que tiran es para donde sople el viento. La Jubinao y el concejal ese más joven de la galaxia, todos esos tontos del Partido Verde que siempre se acoplan a las circunstancias pero que no tienen principios. Claudia López y toda esa gente. Entonces las cosas no son así, no son como las muestran los medios. Uno tiene que informarse bien para saber qué fue lo que pasó ahí. Con la paz lo mismo. ¿Quién no quiere paz? Entonces, ¿por qué no apostarle a la paz? ¿Por qué no negociar con los armados? Igual lo que dicen es que Petro está desarmando a las fuerzas militares y los tiene atados de manos, y eso no es así.
Allá la guerrilla y los paramilitares lo siguen combatiendo y todas las bandas criminales le siguen dando. Sí han habido saboteos a la paz, pero me parece que cualquier esfuerzo por hacer paz es válido. No se puede desacreditar, porque lo fácil es hacer la guerra. Y Colombia siempre ha sido un país de guerra a través de toda la historia. Inclusive yo que vivo acá, yo quiero que haya paz en Colombia, porque yo quiero invertir allá en el país y yo quiero devolverme algún día. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad a la paz? ¿Por qué dicen los medios que Petro le está entregando el territorio a las FARC y al ELN y a los grupos narcoparamilitares? Eso no es así. Si alguien le entregó territorio a las guerrillas fue Andrés Pastrana, que yo me acuerde, cuando hizo el despeje del Caguán, que hasta Tiro Fijo se le burló porque ni siquiera fue allá bueno, el tema de la silla vacía, cuando lo dejaron allá plantado al tonto de Pastrana. Eso sí era entregarle el país a las FARC. ¿Y cuándo sale la derecha a hablar de eso? Nunca. Pero ahora sí todo es malo, todas las cosas que quiera hacer el gobierno son malas. Entonces eso me parece complicado, porque la gente no está analizando, simplemente está dejándose llevar por todo lo que dicen los medios. Entonces hoy en día tenemos internet, tenemos muchas formas de informarnos, de comunicar también. Entonces me parece que es importante gastarle un poquito más de tiempo y de análisis a las cosas que están pasando en Colombia y no simplemente asumir que todo lo que está diciendo un medio tradicional o un medio como Revista Semana, que es un pasquín ahí de oposición, porque no aporta nada, son solo chismes. Y muy probablemente los empresarios quieran lanzar a la presidencia dentro de 2 años a una persona como Vicky Ávila, porque ya vieron que eso tuvo éxito en Argentina. Ese presidente que tienen allá, payaso, en Argentina, es un tipo que lo invitaban a todos los programas de farándula, a comentar cosas de política, y allá estaba metido el man haciendo show, y la gente terminó votando por un tipo así. Y ahorita Argentina está con una inflación absurda, ya la plata no alcanza, como que creo que van a mandar a hacer billetes más grandes, porque ya, digamos, el billete más grande que tenían, digamos, era de 20.000 pesos, entonces ya 20.000 pesos no es nada. Entonces la solución del presidente es hacer billetes de 50.000 o de 100.000 para que alcance más la plata, pero eso no es la solución de fondo. Y precisamente ese es el problema con Colombia, que hay problemas estructurales, problemas de fondo, problemas de corrupción que han estado toda la vida, y eso no es un tema que se soluciona de un día para otro. La unidad de gestión de riesgos, por ejemplo, que es la que atiende todas las emergencias en Colombia, ha sido una entidad del gobierno que se la han repartido los políticos y que se la han prácticamente robado todos estos años. Y hasta ahorita es que se está descubriendo eso. Petro fue el que nombró el director de este periodo, un paisa por allá, yo no sé, supuestamente del Polo Democrático, pero no era un tipo confiable, era pues un tipo vendido, que también quería seguir con la corrupción ahí. Y ahí Petro no tiene la culpa, porque él finalmente confía en la gente con la que hace los acuerdos. Él era del Partido Verde, creo que del Polo Democrático, sí. Pero si lo traicionan, pues ahí sí que culpa, ¿no? Pues lo que sí hizo diferente es haberlo puesto en evidencia. En otros gobiernos esa persona todavía estaría ahí haciendo chanchullos, pero no, en este gobierno no se va a permitir ese tipo de cosas. Si de aquí a mañana sale un Gustavo Bolívar corrupto, o un Alexander López, o un Carlos Carrillo, también se le va a caer con toda. Y eso me parece muy bien, que se sigan destapando todas esas ollas, que sigan saliendo todos esos corruptos. El día que Petro quedó presidente, él no llegó a quitar a todo el mundo ahí de sus cargos de donde estaba, porque el Estado es demasiado grande. Y precisamente la gente con principios, la gente bien, la gente correcta, escasea.
no son todos. Entonces tampoco hay como llegar a reemplazar a todos los corruptos y a poner a otra persona ahí. Y eso es lo que ha venido pasando todo este tiempo. Se han venido destapando ollas, se han venido encontrando torcidos. Y me parece muy bien que eso pase. Pero tienen que darse, los colombianos tienen que dar la oportunidad. No simplemente dejarse llevar por lo que dicen los medios y perder la esperanza. Porque sí se están haciendo cosas muy bien. Ahorita Carlos Carrillo en esa unidad, mejor dicho, ha sido el crack. Y ha destapado un poco de cosas y seguirán saliendo cosas ahí. Seguirán saliendo políticos corruptos, seguirán saliendo senadores corruptos, como tradicionalmente pasa, que son del Partido Centro Democrático, del Partido Cambio Radical, del Liberal, del Conservador, casi siempre. Entonces toca darle una oportunidad a todas esas cosas. Déjenlo trabajar. Esta semana se quería aprobar la ley para el tema de las corridas de toros. ¿Eso a quién le cabe en la cabeza que a estas alturas de la evolución humana todavía haya corridas de toros consideradas como actos culturales? ¿A quién en la cabeza, a quién sano se le puede ocurrir que es cultura llevar a un animal a una plaza a acosarlo y a clavarle cuchillos por todo lado hasta que se desangre y hasta que muera? Eso es algo demasiado perverso que no puede pasar. Y los que se oponen a eso, pues como raro siempre es la gente de élite, la gente de bien de Colombia supuestamente, los grandes ricos. Eso es un tema, hasta el narcotráfico está metido ahí. Eso no es algo rentable, porque eso ya ni siquiera la gente va a las plazas. Allá van por ahí uno que otro rico, uno que otro traqueto, pero eso a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque es simple de sentido común. Entonces, ¿por qué no dejan que ese tipo de leyes se aprueben? ¿Por qué no dejan que las reformas pensionales se aprueben? Ya se sabe que la gente hoy en día, si está en un fondo de pensiones privado, tiene que ahorrar no sé cuántos millones para recibir un mínimo. Y eso nunca va a pasar. Pero cuando van a ver los congresistas y todos los políticos en qué fondos de pensión, ellos sí están en colpensiones. Entonces, ¿por qué están a favor de los fondos de pensiones privados? Pues bueno, que existan ahí, pero que se reforme eso y que la gente de pronto que no haya alcanzado a cotizar una pensión por diversas cosas, pues que no se muera de hambre en la calle, que tenga derecho a una pensión. Y eso no tiene por qué molestarle a la gente, porque es que a la gente no se le va a quitar la pensión para darle a otro. Lo que menos ha hecho el gobierno de Petro es ser comunista, como dicen, porque en eso consiste el comunismo, en repartir las riquezas equitativamente. Pero ni siquiera eso no tiene nada de comunismo, darle al pobre para que se pueda medio mantener y sobrevivir, porque eso sí que crea problemas en la sociedad, la indigencia. Ver a una persona en las calles, un viejito vendiendo bonais, cuando debería estar descansando, eso a quién le puede incomodar, pero no les gusta y no dejan aprobar ese tipo de cosas. Entonces me parece que las reflexiones, dejen trabajar, infórmense mejor con medios alternativos, analicen los diferentes puntos de vista que hay y saquen conclusiones. No simplemente sean un amplificador del periodismo mediocre y rancio del país, como Néstor Morales, como Luis Carlos Vélez, como Vicky Ávila, como Caracol, como RCN, Melquisedec Torres, toda esa gente tóxica. Dejen de escuchar eso, dejen de escucharlo, y si van a escucharlos, sepan a qué atenerse. Siempre les van a cambiar la realidad de las cosas que pasan en el país, y desafortunadamente el gobierno no tiene la capacidad
mediática que tienen esos medios. Pues el gobierno tiene a RTBC y tiene canales regionales de pronto en los que se informan ese tipo de cosas, pero no es igual que un Caracol o un RCN. Si uno va a Colombia y se sienta en un restaurante a comerse un almuerzo, pues, fijo en el televisor tienen a RCN o Caracol y eso es lo que va comiendo la gente todos los días. Entonces, bueno, ese era el mensaje que quería transmitir hoy, aquí desde Perth, Australia. Un mensaje de conciencia que la gente vea que inclusive uno que está fuera del país a 15.000 kilómetros de distancia está mucho más informado que muchos tontos que salen a marchar ahí a hacerles el juego a todos esos asesinos como Álvaro Uribe. Anoche le imputaron otro delito más. Yo estaba escuchando por ahí. Entonces, no hay que creerle a esa gente. No hay que creerle a la extrema derecha. No hay que creerle a todos esos partidos tradicionales que lo que han hecho es robarse en el país. No pueden llegar a decir ahorita que es que Petro está haciendo lo mismo porque no está haciendo lo mismo. Bueno, entonces ya me extendí mucho. Un saludo a todos en Colombia y bueno, hasta una próxima oportunidad.